Gloria a Dios, hermanos, pues muy buenos días. Buenos días y felicidades a todos, bienvenidos. Esta es una mañana muy especial, es un día muy especial. Y no necesariamente porque sea Día del Padre, pero bendigamos a nuestro Padre que está en los cielos y honrémoslo como lo estamos honrando esta mañana con nuestra presencia aquí. Y bueno, vamos a compartir esta mañana algo un tanto diferente. Quiero decirles que para mí ha sido un tanto complicado es preparar este mensaje por el hecho de lo que voy a tocar, de las cosas que voy a tocar, que muy pocas veces se comparten en la iglesia. Pero antes de empezar, quiero decirles que el propósito del Señor y el propósito mío al hablar estas cosas no es lastimar a nadie, no es afectar a nadie, ni en nuestra doctrina, ni en nuestra creencia de las cosas, ni mucho menos tachar a ninguna persona en la Biblia, nuestros hermanos y nuestros antepasados en la Biblia, tacharlos de algo malo, sino que entendamos que por alguna razón las cosas que están escritas en la Biblia fueron dejadas para nosotros y para nuestro provecho. Entonces, la intención es que aprendamos nosotros. ¿Y con qué nos quedamos nosotros después de escuchar este mensaje? Así que quiero dejar eso claro y sentado antes de empezar, porque no es mi intención hacer una mofa o una burla de lo que voy a compartir, y creo que así se quede en la iglesia de esa misma manera. Y para empezar vamos a ver unas escrituras. Mire, esta escritura dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas en la Biblia para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. O sea, las cosas que están escritas en la Biblia son una enseñanza para nosotros y son para amonestarnos a nosotros. Lo dice Corintios. ¿Ok? Entonces, hermanos, todos nuestros pecados son perdonados cuando los confesamos en un arrepentimiento genuino. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo pecado, cuando llegamos al Señor, todo pecado que confesamos genuinamente es perdonado. Lo dice la palabra, ¿de acuerdo? Y vamos a respaldarlo con algunos textos bíblicos. Mire, en Miqueas dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Ok? La palabra lo dice. Sigamos viendo textos. Porque seré propicio a sus injusticias, dice el Señor en Hebreos, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Gloria a Dios. Otro texto más: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, gracias, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la palabra, esa es la bendición para nosotros. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, qué sucede con nuestros pecados cuando son confesados y perdonados y limpiados, ¿de acuerdo? Pero todos nuestros pecados, hermanos, tienen consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Y estas no las podemos evitar, sino que más bien nos alcanzan y las tenemos que sufrir y las tenemos que enfrentar. Esa también es una realidad, porque es dentro de las leyes divinas. Algunas de estas consecuencias incluso pueden ser para toda la vida. A veces son para toda la vida. El pecado nos lleva a la muerte espiritual y a la muerte física, que es una separación de Dios.
El pecado nos lleva a la muerte, lo dice la palabra. Y es una muerte espiritual y es una muerte física. ¿Ok? Sentados en estas bases, vamos a compartir algunos ejemplos en la palabra. Miren, el tema de hoy es las consecuencias del pecado. Vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, algunos escritores eruditos y maestros bíblicos lo denominan de esta manera. Es como errar el blanco, como no dar el blanco, equivocarse. Le tiramos al blanco y se nos desvió la flecha y se fue por otro lado. No le dimos al blanco, al propósito. Otra forma de decirlo es una transgresión voluntaria y consciente de la ley de Dios o hacia la ley de Dios. Es una transgresión voluntaria de nosotros y consciente, porque nadie peca inconscientemente, ¿eh? Es rarísimo que alguien peque inconscientemente. Sí existen pecados de omisión, sí existen pecados de otra naturaleza, pero la mayoría de los pecados son conscientes, hermanos. Pecado es cualquier cosa que no sea justa, cualquier cosa que no sea correcta, cualquier cosa que no sea conveniente. Eso es pecado. Es una desobediencia a los mandatos de Dios que trae confusión. Cuando pecamos, nos vamos a dar cuenta de que estamos confusos en muchas cosas, que algo está pasando y no entendemos claro, no vemos claro, se nos nubla la visión, se nos nubla la vista, no entendemos, se endurece el corazón, se cierra la visión, porque caemos en confusión cuando cometemos pecado. ¿Ok? Entonces, es errar al blanco. No le damos al blanco. Y vamos entonces a hablar de algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a ver el primer personaje, Adán. Adán, el primer hombre sobre la faz de la tierra. Ustedes conocen la historia. Vamos a obviar muchas cosas porque conocemos la palabra, pero yo les aconsejo que leamos la palabra para recordar estas historias y verlas en otra perspectiva, con nueva sabiduría de Dios. Adán, le fue dicho esto a Adán. El Señor le dijo, después del pecado, y al hombre le dijo el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Miremos las palabras del Señor. Maldita será la tierra por tu causa, Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Wow. Eso es una maldición. Eso es un tremendo juicio. Esa es palabra de nuestro Padre a Adán por haber comido y por haber hecho lo que no debía hacer, por haber comido de ese fruto. Y hay muchas cosas implícitas aquí. Ok, ¿qué se perdió aquí con el pecado? ¿Qué se perdió? Se perdió la eternidad. Se perdió la inmortalidad. Se perdió la relación con Dios. De entrada, hermanos, miren nada más, de entrada se perdió todo esto. Y este pecado y esta situación vino a afectar a toda la humanidad hasta hoy. Hasta hoy nos sigue afectando el pecado de Adán, nuestro padre. ¡Wow! ¿Ubicamos la situación? O sea, Adán pecó, Adán fue perdonado, Adán fue justificado, Adán se hizo un sacrificio, el primer sacrificio por él, fue vestido con pieles de animales, fue perdonado, limpio, pero entonces no se le permitió entrar a la eternidad hasta que tuviera un Salvador. No se le permitió volver a comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque entonces eternamente hubiera estado en maldición. O sea, y hasta hoy nos afecta las consecuencias de aquel pecado. ¿Se da cuenta? Por eso dice que arrastramos una naturaleza pecaminosa. Entonces afecta eternamente ese pecado. Fue echado del paraíso, fue echado del huerto, del lugar privilegiado de la relación con Dios, del lugar de reposo, de descanso, donde podía comer y disfrutar de la vida sin trabajar, sin cansarse, sin pesar. Fue echado de ahí.
Y ahora dice, tendrás que sufrir para sobrevivir o vivir hasta que mueras. Tendrás que sufrir. Eso le dijo a Adán. Wow, tremendas palabras de nuestro Dios. Nuestro Dios es tremendo. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Ahí está, desobedecer. ¿Ok? Voy a ir un poquito más rápido porque hay mucho material, hermano. Y esta es una primera parte. Vamos a ver si más adelante tenemos oportunidad de ver otros personajes, porque vamos a aprender mucho de estas cosas. Vamos a ver a otro personaje, Abraham. Ahí está con los 3 ángeles cuando se le aparecen. Ok, Abraham. Abraham pues también falló. Todos los que vamos a ver fallaron. Y nosotros no somos diferentes a ellos. Por eso podemos ver esta mañana, vamos a ver que hay esperanza para todos nosotros y cómo Dios es tan bueno. Si la historia de estos héroes de la fe, de estas gentes, de esos patriarcas, de nuestros padres en la fe, de nuestros padres espirituales, si su historia quedó escrita en la Biblia, a pesar de todo lo que vamos a ver, quiero decirte una cosa para animarte. Tu historia se sigue escribiendo en la Biblia y todavía no termina tu historia de ser escrita en los cielos, para que tengamos fe y confianza. Abraham recibió la promesa de que sería padre a los 85 años. Imagínense, Abraham a los 85 años le dice al Señor, vas a ser papá. Ok, qué emocionante. Y entonces no supo esperarse Abraham y tomó a Agar y tiene un hijo con la sirvienta a los 86, o sea, al añito siguiente. No se esperó nada. Dijo, ahorita ya es el tiempo, ahora sí. No se esperó ni 4 meses, ¿verdad? Porque si a los 86 años fue papá, 9 meses de embarazo, 3 meses de la palabra, ahí, a los 3 meses y cachito, ya me desesperé, pues ¿qué pasó? A ver, Agar. Y embaraza a la sirvienta y tiene un hijo con la sirvienta a los 86 años. Dios le dijo que iba a ser padre, ¿ok? Pero este no era el hijo de la promesa. Este no era el hijo de la promesa, sino más bien fue una mancha, fue una maldición, fue causa de pleito entre los esposos. O sea, Sara y Abraham peleaban a cada rato por esta situación. Y también entre las mujeres, Agar y Sara peleaban por esta situación, ¿verdad? Y entre los hermanos, hasta hoy. Hasta hoy. El pleito entre los hermanos y descendientes de Abraham es hasta hoy por este pecado. O sea, no era una bendición, no fue una bendición, fue una maldición este nacimiento. Qué tremendo. Sigamos. Mire, Ismael peleaba contra el otro hijo, el hijo de la promesa, de Isaac. Ese es el pleito entre los hermanos. Y ese pleito es los árabes contra los judíos. Hasta hoy. Hasta hoy. Por el pecado de Abraham. ¿Ubicamos? ¿Cuáles fueron los pecados de Abraham? Mire, impaciencia, no supo esperarse. Comodidad, qué cómodo, ¿eh? Le dice la esposa, viejito, pues yo estoy viejita, ya no puedo, te doy a mi sirvienta, métete con ella, órale, aprovecha, métete con la sirvienta. Y el otro, qué cómodo, pues como no, véngase para acá, ¿verdad? Ajá. Y ahí están las consecuencias. Qué cómodo, qué comodidad, por no decirlo de otra manera. Le puse comodidad como el pecado. Podemos titularlo de otra forma. Falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Ese también fue un pecado de Abraham. Falta de dominio propio. ¿Ok? Vamos a otro personaje. Sarai, su esposa. Sarai, le fue dicho esto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, no, Sara será su nombre. Le voy a cambiar el nombre. Y la bendeciré. Miren las palabras de Dios nuestro Padre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Abraham, te dije que te iba a dar hijos de ella y de ella te voy a dar hijos. Ya había nacido Isaac, perdón, ya había nacido Ismael, pero dice el Señor: yo te voy a dar hijos de ella. ¿Por qué no te esperas? Y también te daré. Sí, y luego le dice: sí, la bendeciré, dejando que sea madre.
y vendrá a ser madre de naciones, y reyes y pueblos nacerán y saldrán de ella. ¡Wow! O sea, no solamente va a ser mamá de uno, va a ser mamá de muchos. Y de ella van a salir naciones enteras y reyes. La voy a bendecir, dice el Señor. Sarai también participó de este pecado y también sufrió las consecuencias, y su descendencia sufrió las consecuencias hasta hoy. Es la misma situación. Su criada se burlaba de ella cuando estaba embarazada de la criada. Se burlaba de Sara. Tú no puedes. Miren, está haciendo la pancita. Tú no puedes. Se burlaba de ella, de su ama. Wow. Ahí empezaron los pleitos y las consecuencias de la falta. Peleaban entre sí y peleaban con Abraham y peleaban por Abraham. ¿Ah? Wow. Tuvo que correrla. Tuvo que correr a la sirvienta. Con todas las consecuencias y las implicaciones de correr a la mujer con su hijo. Imagínense ustedes en el desierto. Wow. A Abraham, a los 99 años, se le cambió el nombre por Abraham, porque Abraham quiere decir padre de multitudes. También iba a ser padre de muchos. ¿Verdad? Y a los 99 años de vida de Abraham, Dios establece un pacto con él y con su descendencia que todavía no nacía. O sea, todavía no nacía Isaac. Y el Señor hace un pacto con Abraham, y el pacto es perpetuo para ser tu Dios. Es el pacto de Dios con Abraham, y todavía no nacía su descendencia. Ok. Pacto para darte la tierra donde moras y toda la tierra que alcancen a ver tus ojos. Mira, voltea a los 4 puntos cardinales y ve todo lo que puedes ver hasta donde alcance tu vista. Toda esa tierra te la voy a dar, Abraham. Es para ti, para que ahí vivan tus hijos, porque van a ser muchos, millones, y a todos los voy a bendecir. Ese es nuestro Dios. Un pacto eterno contigo y con tu descendencia. Y Sarai también le cambiaron el nombre por Sara. Sara quiere decir princesa, madre de muchos. Diciéndole Sara, serás madre de muchos, naciones y reyes saldrán de ti. Y Sara tenía 90 años y todavía no nacía su hijo Isaac. Mire qué bendición tremenda. Abraham intercede por Ismael. En este momento Ismael tenía 13 años. Cuando Abraham se da cuenta de que la bendición no hace a través de ese hijo, sino de otro que todavía no nace, y entonces ve todas las consecuencias, dice: Señor, acuérdate de mi hijo Ismael. Empieza a interceder por su hijo, como un padre preocupado por cualquier hijo. Un padre preocupado por sus hijos empieza a interceder. Dios, acuérdate de él. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Acuérdate de él, es mi hijo también. Cualquier padre haría lo mismo, ¿verdad? Aunque tu hijo hubiera sido un hijo fuera del matrimonio, aunque fue escondidas, aunque no fue de la bendición, aunque fue un problemón que te echaste encima. Y como quiera, Abraham intercede por el hijo y Dios le responde. Dios lo escuchó, inmediatamente le responde Dios. ¿Qué le respondió Dios? A Ismael también lo voy a bendecir. Wow, ese es nuestro Dios. Fructificará y se multiplicará mucho. 12 príncipes va a engendrar, 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Mire, el corazón de nuestro Padre. Él había dicho que iba a bendecir a su descendencia, y porque este hombre era hijo de Abraham, lo bendijo y dijo desde el principio: será una gran nación y lo voy a bendecir, y tendrá 12 patriarcas también. Pero a través de él no será la bendición. Mi pacto será con Isaac, no con Ismael. Mi pacto será con Isaac. O sea, Dios había propuesto algo desde el principio y Dios lo iba a llevar a cabo como él se lo propuso.
aún a pesar de los pecados de Abraham y de Sara, y aún a pesar de nuestros pecados, el Señor se propuso algo contigo y conmigo y lo va a hacer hasta el final. Aleluya. Pero las consecuencias del pecado las estaban sufriendo ya y se siguen sufriendo hasta ahorita. Wow. Hermanos, aquí está el conflicto entre los hermanos, conflicto que se da desde la niñez. Ismael se burlaba de Isaac, su hermanillo. Cuando él tenía 13 años y el chiquillo apenas estaba naciendo, estaba ahí, lloriqueaba, lloraba, hacía berrinches y el otro se burlaba de él seguramente. Se burlaba de su hermano. O sea, el pleito entre hermanos desde la niñez nació y surgió. Y sigue ese mismo pleito. Los árabes son Ismael y los judíos son Isaac, y el pleito sigue hasta hoy. Las consecuencias del pecado. Vamos ubicando. ¿Cuáles fueron los pecados de Sara? Incredulidad, desesperanza, querer ayudar a Dios, comodidad también, hacer las cosas a su modo y no al modo de Dios. Ahí están los pecados de Sara. Ok, vamos más adelante, vamos a ver a Rebeca. Rebeca, ¿quién era Rebeca? La esposa de Isaac. Ya había crecido desde 40 años. Encontró mujer, por la gracia de Dios. Rebeca era estéril, y se la trae del pueblo lejano, del pueblo de la tierra de su papá, se la trae para acá. La de esposa se casa con ella. Rebeca, ahí estaba. Rebeca se embaraza y ¡tarán! Como en las películas, ¡tarán! Ahí viene lo bueno. ¿Qué pasó con Rebequita? Rebeca entra en conflicto en su embarazo, se sentía muy mal, se sentía que le dolía un montón y que dice, me quiero morir. ¿Quién ha dicho eso en el momento del parto? Creo que la mayoría. Me quiero morir, ayúdeme, doctor, ayúdeme. Yo he oído esos gritos muchas veces. Doctor, ayúdeme. Pues sí, porque no es nada sencillo ser madre, ¿verdad? No es nada sencillo. Eran de gemelos, eran dos ahí en su vientre peleándose. Imagínense si no es Sara, Rebeca quería morirse, ¿verdad? Entonces, ok, me quiero morir. Y fue a consultar a Dios, fue a consultar al Señor, yo no aguanto esto. Y el Señor le contesta, le responde Jehová. Mire lo que le dice el Señor. Mire las palabras de nuestro Dios. Mira, Rebeca, calma. Mira, 2 naciones hay en tu vientre, en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Miren las palabras de Dios. Qué bárbaro, qué profecía, qué palabra. Hermanos, a veces Dios habla claramente siempre que habla, y habla claro y fuerte, nos habla y nos profetiza y nos señala cosas. Voy a hacer un paréntesis aquí para invitarlos a orar. Vamos a orar porque pronto tengamos otro predicador entre nosotros. Vamos a orar porque pronto predique aquí entre nosotros José, Pepe, el que acaba de decir alabanza. ¿Saben por qué? Pepe estaba profetizando ahorita. Pepe muchas veces profetiza desde aquí y ni cuenta se da. Ni cuenta se da como Dios lo usa profetizando. Ahorita estaba profetizando. ¿Qué más le falta para así predicarnos? Vamos a orar para que Dios lo levante y predique también, ¿verdad? Te rías, José, esa es una risa nerviosa, ya sé. Pero hermanos, a veces profetizamos nosotros el estar hablando y ni cuenta nos damos. Ahora el Señor cuando habla, ese sí es claro lo que dice Dios. Mire lo que le dijo, volvamos a Rebeca. Mire lo que dijo Dios. Mira, desde tus senos están peleando 2 naciones. No dijo 2 hermanos, dijo 2 naciones están peleando en tu vientre. Y el menor va a estar sobre el mayor. El mayor va a servir al menor. Miren las palabras de Dios, hermano. Wow, miren. El mayor es Esaú. Esaú es Edom. Edom son los árabes. El mayor. El menor es Jacob, es Israel, son los judíos.
¿Se da cuenta de lo que la profecía dijo desde el principio? ¿Y se da cuenta de lo que está pasando ahorita? Esto viene a nuestros días. Recuerden lo que leímos en el primer versículo, porque nos han alcanzado los finales de los tiempos a nosotros. Y eso es lo que está pasando en el final de los tiempos. Hace 4,000 o 6,000 años fueron dichas estas profecías y se están cumpliendo hoy entre nosotros. Estamos viendo el cumplimiento de esas palabras. Entonces, miren, aquí está un mapa para que vea el mayor y el menor. El menor es ese triangulito que está aquí. Este triangulito. Perdón, no se ve mi dedo. Okay. Ese triángulo que está ahí sobre mi cabeza, para arriba, ese triangulito es Israel. Y fíjense, esa muesca que se ve así, esa muesca que se ve del triángulo completo hacia arriba, esa muesca es lo que están peleando ahorita. Esa es Cisjordania. O sea, es la tierra donde predicó Jesús. Ay, esa tecnología que no conozco yo. Pero ¿de dónde le prendo? Bueno, no importa. Gracias, hermano. Miren, hermanos, me sacaste de la onda. Ya voy para atrás. Esa franja están peleándose ahorita los judíos con ella, con los árabes, con los árabes descendientes de Ismael, peleándose por ese pedacito de tierra. Y mire todo lo que tienen ellos. Mire, Siria, Irak, de aquel lado de Irak, entonces eso rocoso que se ve es Irán, ¿verdad? Lo que está inmediatamente después de Israel es Jordania. Ya lo arruiné aquí. Jordania. Y abajo de Jordania está Arabia Saudita. Y a un lado de Israel está Egipto. Y a un lado de Egipto está Etiopía. Todas esas naciones son árabes. Todos son descendientes de Ismael y de Esaú. Todos esos son los descendientes de esos hijos que no eran la bendición. Y Israel es el chiquito, el menor. Pero dice, el mayor servirá al menor. Aleluya, yo me gozo por esa profecía. Dios es tremendo, hermanos. Vamos a verlo en otro mapa. Miren, ahí están los nombres. Israel casi ni se ve, una cosita insignificante. Todos esos países son musulmanes. Todos son árabes. Todos se consideran, casi todos son enemigos de Israel. Imagínense usted. Pero la profecía que decía, el mayor servirá al menor. El Señor lo dijo y se va a cumplir y se está cumpliendo. ¿Dónde está la mayor tecnología del mundo? ¿Dónde están las mejores armas del mundo? ¿Dónde están los mejores científicos del mundo? ¿Dónde están los más ricos del mundo? ¿Dónde están los tesoros del mundo? Todo está en Israel. Todo está en ese pequeñito lugar, Israel. Y todos los demás le están sirviendo a Dios y a Israel a través de todo lo que hagan. Qué maravilla, hermanos. Sigamos acá. Isaac, miren, los papás. Isaac amaba a Esaú porque era un guerrero y un cazador. Le gustaba comer de lo que cazaba Esaú. Pero Esaú menospreció la preeminencia que tenía. Sin embargo, Rebeca amaba a Jacob, que era engañador, ambicioso, suplantador y mentiroso. Pero era el niño predilecto de mamá. Y Esaú era el hijo favorito de Isaac. Hermanos, no es bueno tener hijos favoritos. No es bueno tener hijos predilectos. No es bueno demostrarle a un hijo más amor que a otro, porque causamos problemas. Y los problemas son eternos a veces. Y ese es el pecado de los papás. Y a veces los papás no nos damos cuenta y cometemos esos pecados y no sabemos las consecuencias que van a venir hasta el final de los días. Porque así como vemos estos ejemplos, sucede con nosotros. No somos diferentes a ellos, hermanos. ¿Vamos ubicando? Ok. Sigamos con Rebeca. Miren Rebeca. Escuchaba conversaciones detrás de la puerta. Estaban hablando su esposo y sus hijos.
planeó toda una trama para engañar a su esposo y obtener así la bendición que le correspondía a su hijo mayor, para su amado Jacob. ¿Ah? Porque quería todo para él, para el chiquito, sin importarle llevarse de encuentro a su otro hijo e involucrarlos a los dos en pecado. Wow. Jacob se dio cuenta de ese peligro. Jacob se dio cuenta de ese peligro, de ese pecado y de las implicaciones que tendría esa falta, pero no pudo oponerse a la orden y a la voluntad de su mamá. No pudo. Se dio cuenta de lo que significaba. Mire, vamos a leer el texto. Jacob le dijo a Rebeca: mamá, mamá, he aquí Esaú, mi hermano, es un hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi papá me va a palpar cuando me acerque a él. Ya para ese entonces el papá Isaac estaba ciego, ya no veía, pero olía y reconocía y tocaba para ver. Y si mi papá me toca y se da cuenta que yo no estoy velludo, entonces ¿qué va a pasar? Mire las palabras de Jacob: y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Oiga, se estaba dando cuenta de la bronca en la que se iba a meter. Ya no era un niño, se dio cuenta de lo que implicaba si se involucraba en esa situación y su mamá lo estaba arrastrando hacia ese pecado. No, mamá, por favor, no. Y la mamá le dijo: mire, hermanos, mire lo que le dijo la mamá. Mire, le dijo la mamá: caiga sobre mí tu maldición. ¡Wow! Ahora sí, como en las películas de terror. ¡Parán! ¿Qué va a pasar contigo? Caiga sobre mí tu maldición, tú obedéceme. Eso le dijo. Hermanos y hermanas, cuidado con lo que decimos con nuestra boca. Cuidado con lo que tramamos en el corazón. Cuidado con lo que hacemos y decimos, porque tiene implicaciones eternas. Cuidado. Por eso dice la palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque lo demás de esto del maligno procede, del diablo procede. Que tú sí sea sí y respáldalo, y tú no sea no y respáldalo. Y si no, mejor calladitos, no digas nada, porque cuidado con lo que a veces sale de nuestra boca. A veces decimos cosas y no nos damos cuenta de lo que implica, hermano. Pero miren las palabras de Rebeca: que tu maldición caiga sobre mí, tú obedéceme. Wow. ¿Sabe qué pasó con Rebeca? ¿Sabe qué pasó con Rebeca después de esto? Pues le busqué y de Rebeca nunca más se supo nada. La Biblia ya no la menciona. Ya no la menciona la Biblia. Salvo para decir, estaba muerta. Y la enterraron junto con su esposo. Solo ahí. Nunca más se supo nada de Rebeca. Wow. Hermanos y hermanas, cuidado con nuestras vidas. Ok. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de esta falta? Vamos a ver algunas consecuencias. Mire, provocó un pleito eterno entre los hermanos. Provocó un pleito eterno. Siguen peleándose los hermanos hasta hoy. Qué barbaridad. Provocó rencor en Esaú contra todos. Rencor en Esaú. Esaú se llenó de rencor contra todos. Contra todo. Por eso era un hombre fiero. Amenazas de muerte contra su hermano. Esaú amenazó de muerte a Jacob: te voy a matar. Nomás que se muera papá. Nomás que ya no esté papá y te voy a matar. ¿Qué pasó? ¿Por qué entre hermanos va a haber esas cosas? ¿Por qué entre hermanos iba a haber esas disputas? ¿No? ¿Por qué esas amenazas de muerte? Todo vino por los pecados que venimos arrastrando. A Jacob tuvo que salir huyendo. Tuvo que salir huyendo Jacob. Y asusado por la mamá: ándale, mijito, córrele, agarra tus cosas y córrele, vete para allá con tu tío, vete lejos con tu tío hasta que tu hermano se aplaque. O sea,
tuvo que irse de la casa. O sea, a uno lo pierde porque tuvo que salir huyendo y al otro lo pierde porque le tenía rencor. Y luego sus nueras, las esposas de Saúl, le hicieron la vida imposible. Eso sí lo menciona en la Biblia, ¿eh? Le hicieron la vida imposible las nueras. Wow. Mira lo que le estaba pasando a Rebeca. Eso lo dice Génesis 26. Ok, entonces, aquí están los pecados de Rebeca. Hacer acepción de personas, ser controladora, ser perversa, porque había mucha perversidad en sus planes. Engañadora o mentirosa, manipuladora, suelta de lengua, por mencionar algunos. Oiga, hermanos, la lista va creciendo. Pero esos son pecados reales que existieron en estas personas. E insisto, y nosotros no somos diferentes muchas veces. Porque estamos aprendiendo, hoy estamos aprendiendo. Wow. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob era manipulable y fue manipulado muchas veces. Jacob era manipulable y fue manipulado muchas veces con todas las cosas que mamá hacía. Wow. Engañó a su padre, porque también se involucró en el pecado y engañó a su papá, haciéndose un burlador. Se alió con su madre en la mentira también, porque él pudo salir huyendo y salir corriendo antes. Pudo haberlo hecho, pero no se pudo zafar de los lazos y las amarras de mamá. Se alió en mentira con mamá. Suplantó a su hermano y le robó la bendición. Wow. Salió huyendo. Tuvo que salir huyendo. Mire, ya huyendo, fue engañado muchas veces. Él, el engañador, fue engañado muchas veces, porque lo que se siembra se cosecha y se recoge. Y yo tengo esta teoría que siempre le comparto a la gente. Mire, hermano, usted cosecha 3, 4 maicitos. ¿Y qué recoge? Una caña con 4 o 5 elotes, ¿no? Y cuéntenle los granos, son muchísimos. Entonces, de 4 maicitos, recogió cientos de granos. Entonces, cuando usted siembra y va a recoger multiplicado. ¿Ah? Entonces, si sembramos mal, vamos a recoger mal. ¿Es cierto? La ley de la siembra y la cosecha no la podemos obviar. Entonces, el que era engañador fue engañado muchas veces allá en la tierra de sus parientes. Pobrecito, lo hicieron trabajar tanto, trabajó tanto por la mujer que amaba. Trabajó 7 años por casarse con Raquel. Y en lugar de eso, la noche de su boda, la noche de bodas, le dieron otra mujer que no era la que él quería. Lo engañaron en la noche de bodas y le metieron a otra dama. Híjole, ¿usted puede imaginarse eso? ¡Guau! No puede ser. A la mañana siguiente que dicen, ¡ah! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Tú no eres Raquel. Fue engañado otra vez. El engañador fue engañado. Híjole. No, tragedia tras tragedia con estos hermanos. Tuvo que soportar el pleito entre sus 4 mujeres. De pilón tuvo 4 mujeres. 4 mujeres. 4 mujeres. Y se peleaban entre las 4, pero que se daban gusto. Y el pobrecito Jacob aguantando las broncas entre las 4 mujeres, más los hijos y el suegro que me lo andaba engañando. Oiga, qué tremendo lo que estaba sufriendo Jacob por aquellos pecados antiguos que vino desde su mamá. Hijo, nos damos cuenta qué terrible, pero qué ejemplo nos deja la Biblia a nosotros, para que tengamos cuidado en nuestra vida, porque nuestra vida también es importante delante de Dios y está desnuda delante de Dios, y Dios está viendo cada paso de nosotros. Para eso es. Vamos a seguir aquí. 10 veces le cambiaron el salario. Quedaban en una cosa y le cambiaban el salario. Y 10 veces se lo cambiaron. Oiga, siguió siendo engañado. Pobrecito Jacob. Siguió siendo engañado. Deshonraron a su hija Dina.
tuvo una hija, aparte de los 12 hijos que tuvo, de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, tuvo una hija que se llamaba Dina, y a la pobrecita Dina la violaron, la deshonraron. Y esos son, fíjense, siguen las consecuencias. Y a causa de esto, a causa de esta deshonra de su hermana, de su hija, perdón, sus hermanos, los hijos de Jacob, se volvieron asesinos y saqueadores. ¿Miren? Violaron a la hermana y estos van y matan a todos los de esa ciudad. Los mataron y saquearon sus casas, sus ganados, destrozaron una ciudad por la hermana. Híjole. Y todo esto Jacob sufriéndolo. Las tragedias siguieron entre sus hijos. Rubén, Simeón y Leví fueron los que hicieron esta matanza. Rubén se acostó con una de las esposas de Jacob. Judá se acostó con su nuera y tuvo un hijo con la nuera. José, ¿saben la historia de José? José fue vendido y allá fue a sufrir en Egipto hasta que finalmente lo vuelven a encontrar. O sea, las tragedias se siguieron dando en la vida de Jacob y en sus hijos eternamente. Dios santo, ¿cuándo se acaba esto? Bueno, y de pilón, pobrecito Jacob, muere su esposa amada Raquel cuando daba a luz a su hijo Benjamín. Muere en el camino, iban de camino hacia la tierra prometida, de regreso después de casi 20 años de estar allá, y se le muere la mujer amada, la que él amaba, se le muere en el camino, dando a luz. ¿Sabe cuántos años él trabajó por Raquel? 14 años. O sea, los primeros 7 lo engañaron. Se echó otros 7 años para que se la dieran. 14 años. ¿La amaba? Amaba a esa mujer y le dio solamente 2 hijos porque era estéril. Y cuando le da el segundo hijo, muere. Pues imagínense en el corazón de Jacob cómo está, sufriendo tantas cosas, Dios mío. Y finalmente se muere en Egipto. Ni siquiera se murió en su tierra, se murió en Egipto, allá lejos de la tierra que Dios le había prometido. Allá murió. Qué historia, qué historia de Jacob, qué barbaridad. Y a veces pensamos, ay, ¿yo por qué sufro tanto? Ay, ya no aguanto esto. Vamos a checarle, vamos para atrás, vamos a checar y vamos a arrepentirnos y vamos a orar y vamos a romper esas ataduras y vamos a romper espíritus generacionales y vamos a romper maldiciones que venimos arrastrando y vamos a darnos cuenta de las faltas del pasado y vamos a orar contra eso. Dios, haz misericordia con nosotros. Las consecuencias de los pecados muchas veces los vamos a sufrir. ¿Cuáles fueron los pecados de Jacob? Suplantador, codicioso, burlador, mentiroso, y hacía también acepción de personas. Porque él amaba más a su mujer que a los demás, porque él amaba más a José que a sus hermanos. Hacía acepción de personas también. O sea, el mismo pecado de la mamá lo venía arrastrando el hijo. Muchos de los pecados de la mamá los venía arrastrando el hijo. ¿Se dan cuenta? Híjole. Bueno, y finalmente terminó peleando hasta con Dios. Peleando con el ángel de Jehová. ¿Han leído la historia? ¿No? Venía el amanecer y se le aparece el ángel de Jehová y hasta con el ángel de Jehová se pelea. O sea, es que ese Jacob era tremendo, tremendo Jacob. Y por eso ahí mismo en esta pelea le fue cambiado el nombre. Ya no vas a ser Jacob, ya no vas a ser suplantador, ya no vas a ser engañador, ya no vas a ser así. Tu nombre será Israel. Le cambian el nombre. Dios es especialista en cambiar los nombres. Así que no te preocupes, tú tienes un nombre nuevo y se te va a dar una piedrita. Lo dice la Biblia en Apocalipsis, sí, así que más adelante tenemos otro nombre que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra vida, con nuestra personalidad y con el propósito de Dios para con nosotros. Tiene que ver. Y le cambió el nombre y en lugar de ser Jacob, que es suplantador, eso significa Jacob, ahora le puso Israel. ¿Qué significa Israel? Israel significa el que pelea con Dios y con los hombres y prevaleció. Y prevaleció. Porque Jacob peleó con todos, hasta con Dios.
y finalmente prevaleció. En esa pelea, como amanecía y Jacob no soltaba al ángel, y el ángel: suéltame, no te suelto, suéltame, no te suelto hasta que me bendigas, bendíceme, no te suelto, no te suelto. Y entonces, ¿sabe qué hizo el ángel? El ángel le tocó aquí y lo soltó, de esa forma lo soltó, y entonces Jacob, Israel, empezó a cojear, y entró cojeando a la tierra prometida. Solo así, o sea, peleando con todos, hasta con el Señor. A ver, ¿cuántas veces nosotros estamos peleando con el Señor también? ¿Cuántas veces nosotros también peleamos con Dios porque no entendemos lo que está pasando? O nos pasan cosas así y no sabemos que vienen como consecuencia de cosas pasadas en nuestros antepasados, y pensamos que Dios no nos ama, no nos responde, no nos contesta, no es rápido, y entonces peleamos hasta con Dios. No, hermanos, hay un propósito de Dios para todo en nuestras vidas. Miren esta lista. Aquí están enlistados todos los pecados que acabamos de ver: desobediencia, impaciencia, comodidad, falta de dominio propio, incredulidad, desesperanza, querer ayudar a Dios, hacer las cosas a nuestra manera, ignorando a Dios, hacer acepción de personas, ser controlador o controladora, ser perverso o perversa, ser mentiroso o mentirosa, ser manipulador o manipuladora, ser suelto de lengua, ser suplantador o suplantadora, codicioso, codiciosa, burlador o burladora. Mire, qué lista, qué listita. Hermanos, ninguno de nosotros es diferente a los personajes que acabamos de repasar. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Con qué nos quedamos en esta lista? Todos sabemos que nuestros pecados son perdonados. Una sola gota de la sangre del Señor es suficiente para nuestros problemas, para nuestros pecados. Pero tenemos que entrar en el correcto camino. Hay un silencio muy tremendo esta mañana. Yo sabía que esto iba a pasar, porque esto no es fácil de compartir, no es fácil de decir, no es fácil de escuchar, ¿verdad? Porque todos los tenemos como héroes y como grandes personajes, pero nunca los hemos visto en su humanidad, humanos, tan humanos como nosotros y tan pecadores como nosotros y tan fallando como nosotros fallamos, hermanos. Y si Dios los dejó escritos en la Escritura, es para nuestra bendición y nuestro provecho. Como también dije, tu vida y tu historia se sigue escribiendo en los libros en el cielo, así que procuremos que nuestra vida y nuestra historia esté escrita con letras de oro en el cielo. Amén. Ahora, yo sé que ha repasado su mente muchas cosas en esta mañana con este mensaje. Vamos a orar. Hay cosas por qué orar, estoy seguro. Hay cosas que el Espíritu Santo está recordándonos. Hay cosas que el Espíritu Santo nos está mostrando. Hemos sido como ellos. Hemos fallado muchas veces como ellos. Hemos cometido muchas cosas que sufrimos las consecuencias, y a veces nuestra familia, nuestros hijos siguen sufriendo las consecuencias de nuestras faltas, o los arrastramos a esas faltas. ¿Es cierto? Pero el Señor tiene la forma de bendecir, de sanar, de restaurar, de tornar las cosas y de llevarnos a una tierra distinta de bendición cuando nosotros reconocemos nuestras faltas o vemos con claridad de dónde vienen las cosas que nos pasan y las encomendamos a Él para que Él actúe y lo dejamos actuar a Él. ¿Oramos? Vamos a orar. Voy a volver a poner la lista ahí para que si usted tiene algún pecado que confesar y que arrepentirse de acuerdo a esta lista, hágalo personalmente con el Señor. Y vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos en tu presencia, reconociendo que es por tu gracia, por tu sola gracia que estamos vivos, que estamos aquí en la iglesia,
que estamos en tu camino y que estamos, Señor, en bendición. A pesar de todo lo que hemos sido en la vida, a pesar de todo lo que fuimos desde que nacimos y antes con nuestros antepasados, todo lo que podamos arrastrar, hoy queremos confiar en tu infinita misericordia y volvernos a ti y arrepentirnos de todo corazón de cualquier pecado. Nos arrepentimos, Señor, por nuestros pecados, por nuestros juicios, por nuestras equivocaciones, por todas las cosas que hemos hecho que han dañado a terceras. Nos humillamos ante ti y nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Me arrepiento, dígale al Señor, me arrepiento en este momento por este pecado y menciónelo usted, de acuerdo a esa lista, de acuerdo a lo que el Señor le muestre. Me arrepiento, Señor, por mi pecado, por este pecado. Lo pongo a tus pies y te ruego, Señor, que me bendigas, que limpies, que tomes tu borrador y borres, Señor, que guardes a mi descendencia y a la gente que viene delante de mí, y que la bendiga, Señor, y que no le alcancen las consecuencias de mis pecados. En el nombre de Jesús. Nos arrepentimos en tu presencia, Señor, de todo corazón. Ya no volveremos a ser así. Entendemos y entenderemos, Señor, el ejemplo de enseñanza que nos dejas en la palabra para estos fines. Señor, límpianos, purifícanos con tu sangre preciosa, Señor. Purifícanos, santifícanos. Santifícanos, Señor. Santifícanos. Pon la última filmina. Santifícanos, Padre, en tu presencia. Que tu sangre preciosa derramada sobre nosotros hoy nos limpie. Y por esa sangre preciosa, Señor, oramos. Vamos a orar para romper toda herencia espiritual de maldad, toda herencia generacional. Vamos a romperlo. Vamos a romperlo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, por tu sangre preciosa. Hoy mismo quede cancelada toda herencia de maldad, toda herencia de maldición, todo pecado que nuestros antepasados hayan cometido, toda maldición que hayan proferido contra nosotros, toda obra de maldad consciente o inconscientemente que nos haya afectado, hoy queda deshecha, anulada, cancelada para siempre por la sangre de Jesús. Por tu sangre, Señor. Límpianos. Haznos libres para caminar en una nueva dimensión, como dijiste esta mañana en tu profecía. Llévanos a un nuevo camino en bendición, para hacer bendición a muchos. Ponernos la armadura y pelear la batalla hasta el final. Falta poco tiempo, guerreros de Dios. Ponte la armadura, vive en victoria, vive en el Espíritu, vive en la palabra. Camina en el Señor. Y sé ejemplo a los demás. En el nombre de Jesús somos libres. Decláralo, en el nombre de Jesús somos libres. En el nombre de Jesús somos libres. Libres para hacer tu voluntad perfecta. Libres para caminar contigo. Libres para vivir en victoria. Somos libres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, sí, Señor. Amén, gracias, Padre. El Señor le bendiga, hermano. El Señor les bendiga.